Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de pedagogía desde casa. Bienvenidos a este tema. Vamos a hablar hoy de la inteligencia. Es un tema muy interesante que nos puede aportar como maestros, como estudiantes, en nuestra vida personal, profesional. Entonces, qué rico que puedan estar conectados y bueno, comenzamos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, les quiero contar que la palabra inteligencia, voy a irla colocando aquí en mi Jamboard, viene en latín, son dos conceptos del latín, ¿no? ¿Qué quiere decir decidir entre? En principio se pensaba o ha estado relacionado con la capacidad que tienes para decidir frente a varias opciones. Esa es como su parte etimológica. Pero inteligencia tiene que ver también cómo tú te adaptas a un medio de manera creativa, logras solucionar problemas de manera efectiva y rápida. Con eso tiene que ver la inteligencia. Muchos de nosotros pensamos que tiene que ver con la capacidad de hablar con una fluidez súper rápida, óptima, la capacidad de leer y retener ideas principales de una lectura. Y pensamos que la inteligencia tiene que ver con eso o con realizar operaciones matemáticas pues de manera rápida y completa, efectiva, ¿cierto? Y pues sí, son algunos aspectos de la inteligencia, pero no es toda la inteligencia, ¿listo? ¿Por qué pensamos eso? Pensamos eso porque la educación de la que somos hijos, de la que nos educamos, la escuela que nos formamos, la sociedad en la que crecimos, tenía pensado eso. Pero el concepto de inteligencia ha ido transformando, ¿sí? Hace 30 años pensábamos que las personas que sabían leer y escribir muy bien eran más inteligentes que aquellos que, por ejemplo, no sabían ni escribir ni leer muy bien, pero tenían otras habilidades. Pero decíamos, no, lo importante es que tú sepas leer y escribir o que sepas hacer operaciones matemáticas. Por eso la escuela de hace 40 o 50 años estaba muy relacionada con que tú aprendas a leer, a escribir, a sumar, a restar, a hablar. ¿Listo? El hecho de que tú puedas hacer una carta ya te ponía por encima de muchas personas, ¿sí? También teníamos en cuenta que veníamos de, pues, la mayoría de las poblaciones eran personas que no analfabetas, se requería hacer todo un ejercicio de alfabetización, se requería hacer todo un ejercicio de lógica matemática para lo básico del comercio, ¿cierto? Eran las necesidades de la cultura. Pero la cultura que tenemos hoy en día ha cambiado. Y no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad, sino a nivel mundial. Y también la concepción de la inteligencia ha cambiado. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico rápidamente sobre qué es la inteligencia, cómo se ha visto, cómo ha sido su cambio y actualmente qué teorías hay. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces conectados para que tomen sus apuntes en una aplicación, en su cuaderno, es válido totalmente. Entonces voy a comenzar con la historia. Vamos a poner este color verde para hablar de la historia de la inteligencia. ¿Cierto? Vamos a quitar esta mayúscula y... Ok. Historia de la inteligencia. Para hablar de la historia de la inteligencia tenemos que pensar cómo concebían la inteligencia anteriormente, ¿sí? Y anteriormente se pensaba que una persona que era muy inteligente era una persona que tenía una energía muy grande para realizar todas las actividades que se le pedían en el día a día. Actividades de análisis, actividades de ubicarse espacialmente, de memoria, de hablar muy bien, de comunicarse muy bien, de resolver problemas, de ser rápido. Eso se pensaba que era la inteligencia. Y en principio se consideraba que la inteligencia estaba muy relacionada con el tamaño de tu cabeza. Efectivamente. Entonces voy a poner acá una imagen que nos va a plantear un poco eso. Voy a buscar aquí. Entonces, la inteligencia, tamaño de la cabeza. A ver qué nos sale. Bueno, si es de la cabeza, no. Listo. Se hacía más o menos este tipo de estudio en adultos
Se le medía la cabeza para la persona y entre más grande fuera su cabeza, se consideraba que era más inteligente. Ahí les dejo ese dato que se tenía en principio. Aquí lo vamos a ver. Era más o menos así, pero imagínenselo en personas adultas. En principio se pensaba que era de esta manera. Vamos a colocar unas flechas. ¿Sí? Luego mucho tiempo se evidenció que esto no era así. Pues que tú podías tener una cabeza pequeña, pero pues podías ser muy inteligente, ¿no? No necesariamente era que, pues, que fueras o una cabeza muy grande y pues no ser tan inteligente. Entonces se pensaba, bueno, si eso no es la inteligencia, entonces ¿qué tiene que ver con la inteligencia? Entonces luego se consideró que la inteligencia era como un río. Imagínense un río, cómo fluye. Así era la cabeza de una persona inteligente. Entonces fluía y todos sus problemas se lograban arreglar. Entonces lo relacionaban con una energía que le permitía a la persona resolver todo lo que había a su alrededor. Vamos a ver como esta imagen que está muy interesante. Entonces fíjense que era como esto, exacto, un bombillito que se te prendía y simplemente a partir de ahí tú lograbas resolver todo y la persona que era muy inteligente pues podía, se permitía como que iba caminando esta energía, iba andando, ¿no? Eso tiene que ver con la inteligencia, tenía que ver con la inteligencia, una energía. Pero bueno, han pasado varias teorías allí y pues no todas mencionan que debe ser una energía, ¿no? Con el tiempo fueron mirando y es que el hecho de que tú leas muy bien no quiere decir que seas inteligente en todo. Y ese fue un problema a la teoría de la energía que emanaba, ¿no? Spearman era el que decía que era una energía que emana y que fluye. Pero con el tiempo, lo que te digo, comenzaron a mirar que habían vacíos en esta teoría. Personas con inteligencia matemática muy grande, muy hábil, pero a pesar de que tenían la inteligencia matemática desarrollada, habían otros campos de su vida que no estaban tan desarrollados. Entonces se comenzó a pensar que la inteligencia sí podría ser general, pero habían diferentes tipos de habilidades que componían la inteligencia, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar algunas habilidades. Aquí, voy a ponerlas con azul. ¿Como cuáles? ¿Cuáles te imaginas que puedan ser esas habilidades? Importante, ubicarte espacialmente, todo el desarrollo del espacio, las habilidades espaciales. Eso era muy importante. Por eso aquellas personas que hacían los mapas, que hacían expediciones, se consideraban muy inteligentes porque podían ubicarse espacialmente. Y no cualquiera podía liderar una expedición. ¿Listo? Luego de eso tenemos las capacidades lectoescritoras. Lectoescritoras. La capacidad que tú tienes para poder leer, para poder escribir de una manera efectiva, clara, con un lenguaje muy rico, de varias palabras diferentes, utilizar sinónimos, de conjugar muy bien, ¿cierto? Y de cuando tú lees puedes entender lo que leíste, puedes aportar, ¿sí? Las capacidades de análisis que están muy cercanas, muy relacionadas con este tema de la lectoescritura. Ahí también las colocamos, ¿sí? Muy importantes para el desarrollo. Las numéricas, lo que tiene que ver con la lógica matemática, ¿sí? Entonces eso era muy importante, pero fíjense que uno puede hablar de lógica sin hablar de números, pero pues acá se pensaba que era numérica porque era todo lo que tenía que ver con los números. La memoria, importante. La memoria era muy importante y por eso la escuela de la época, estamos hablando más o menos del siglo XIX, en este espacio, cuando se crean estas habilidades, la escuela le apunta muy fuerte a la memoria. Todo era memorizado, ¿no? Las tablas, por eso nosotros algunos todavía tenemos ese lastre histórico de aprendernos las tablas de memoria, de aprendernos los verbos de memoria, las tildes, ¿sí? Y las clases, aún hoy en día hay libros que te invitan a que el aprendizaje está relacionado únicamente con la memoria, ¿sí? Venimos como de ese tema, ¿listo?
Bueno, el razonamiento verbal, que está muy ligado a lo que hablamos de lectoescritura. Y bueno, hay muchas más, pero más que todo quería mencionarles estas porque eran lo que se pensaba que era la inteligencia hacia el siglo XIX. Fíjense lo interesante que es esto. Bueno, y comienzos del 20 realmente. ¿Y por qué es importante que lo miremos desde el aspecto educativo? Porque la escuela es la primera que va a trabajar esto. Recuerden que a la escuela le interesa. Y cuando hablo de escuela hablo de colegios, gimnasios, centros educativos de esta época. Miren cómo las voy organizando. Ahí que se ven bien bonitas. Eso, muy bien. Les interesaba que las personas fueran muy inteligentes. ¿Por qué era importante que las personas fueran inteligentes? ¿Por qué crees? Claro, porque la inteligencia de una persona permite que desarrolle y avance la sociedad, ¿sí? Se civilice la civilización. Entonces hay más progreso, hay mayor técnica, tecnología, más capacidad de los trabajadores para resolver problemas, para poder producir, para tener una vida más organizada, mucho más respetuosa también en valores, porque ahí hay un tema de la inteligencia con asumir los valores, convivir, tener una convivencia. Fíjense que hay muchos aspectos que permitían al hombre inteligente desenvolverse en la sociedad. ¿Quién un jefe que no quisiera, por ejemplo, una persona inteligente? No, todos lo quieren porque saben que ahí hay una persona que tiene un potencial muy, muy grande. Entonces, como era una sociedad de la producción, la escuela tenía que producir este tipo de personas muy inteligentes y en estas habilidades. También los trabajos de esa época tenían en cuenta eso y necesitaban gente así porque estos trabajos necesitaban dominio de estas capacidades. Manejar una máquina, piensa nomás en manejar una máquina. Para manejar una máquina tienes que tener en cuenta varias capacidades que debes recordar, y si la persona se le olvida puede manejar mal la máquina y después daña la producción y demora que el producto se termine. Y en la época industrial y comienzos del siglo XX, las primeras tecnologías informáticas, todo este tema del desarrollo del siglo XX que fue muy fuerte, pues era muy complicado, era muy muy complicado. Entonces se plantea una pregunta allí en el campo de la producción, y es: ¿cómo sabemos que esta persona efectivamente tiene estas habilidades? ¿Cómo? Si ya no la podemos medir con la cabeza, ya nos dimos cuenta de que eso no existe. Entonces pues, comienzan a surgir unos métodos, unos formatos evaluativos a través de los cuales se medía a la persona su capacidad de inteligencia, ¿cierto? Entonces hay unos teóricos psicólogos que de pronto algunos han escuchado, como Binet y Simon, que crean unas pruebas de inteligencia. Y esto es muy importante para la psicología. Pruebas de inteligencia. ¿Sí? Esto es muy muy importante. Y las pruebas que medían, de acuerdo con tu edad física, miraban cómo eran tus habilidades de la inteligencia, de lo que se consideraba en esa época la inteligencia, que ya las hablamos. Entonces las pruebas miraban de acuerdo a la edad, ¿no? Si tú tenías 15 años, pues miraban el 15 años, porque se daban cuenta de que a medida que la persona crece y se desarrolla, sus habilidades cambian. No es lo mismo la capacidad lectoescritora de un niño de 15 a una persona de 40 años. Y eso se dieron cuenta ya. Entonces las pruebas tenían que ver con el contexto de la edad y algunas veces con la cultura, porque se dieron cuenta, bueno, recuerden que al principio todo venía del modelo europeo, luego estadounidense, pero después se dieron cuenta de que habían diferencias de unas regiones a otras, en el razonamiento verbal, en algunos temas de análisis. Entonces se tuvo en cuenta eso. Hoy en día tenemos una escala de medición de la inteligencia, que de pronto tú conoces, que es muy cercana a ti, y es el famoso coeficiente intelectual, o llamado CI, ¿cierto? De pronto has tenido algún compañero, amigo, estudiante, maestro que te haya hablado o que te haya dicho: me hicieron la prueba de coeficiente intelectual. ¿Y qué es la prueba de coeficiente intelectual? Pues la prueba de inteligencia para mirar
tu nivel de inteligencia. Ese es como el parámetro para medirla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el normal? Dicen, 100, 110 es lo que nos configura dentro de la normalidad, que ese tema, bueno, lo miraremos en otro video, qué es eso de lo normal. Consideramos que eres inteligentemente para lo que se requiere socialmente, ¿no? Y el colegio busca que tú refuerces tus habilidades de la inteligencia o que aprendas todo lo que necesitas socialmente. Recuerden que es la educación, que ya lo vimos en otro video. Necesitas prepararte para la sociedad y que esta inteligencia que tú ya tienes pueda potenciarse al máximo. Ese es el papel de la escuela. Bueno, hasta ahí vamos bien. Espero que vayan muy bien. Si hay alguna pregunta, recuerden, me pueden dejar en los comentarios. Y bueno, vamos revisando. Bueno, tenemos acá entonces las pruebas de inteligencia. Me faltó una imagen, ¿cierto? Inteligencia. Muy bien, las pruebas de inteligencia. A ver, vamos a esta. Ah, no, esta está más interesante. Y en estas pruebas se colocaban todas las habilidades que pues tenemos en cuenta. Fíjense, y hasta hoy tenemos pruebas como las pruebas WISC, ¿no? Creo que están en su nivel 5 o 6, no sé, pero se van transformando, se van haciendo investigaciones y van cambiando, y los psicólogos utilizan estas pruebas para medir el coeficiente intelectual de las personas. ¿Listo? Se considera que una persona con coeficiente intelectual muy bajito tiene dificultades para aprender y tiene déficit cognitivo, ¿sí? Se le va a llamar así. Y personas que tienen un coeficiente intelectual mayor a la media, que es la normal, pues más que la normal es como la más común, la establecida, aprobada socialmente, son personas que tienen habilidades excepcionales. ¿Listo? Pero les quiero decir que después, más o menos hacia 1970, comienzan a haber otras teorías de la inteligencia que van a debatir un poco esta idea que teníamos de la inteligencia como una fluidez general y una serie de habilidades. Va a cambiar un poco y se va a decir que la inteligencia también tiene varios factores. Puedo utilizar mi Jamboard 2 para hablar de eso. Entonces, inteligencia, vamos a ver ahí, y tenemos una teoría muy común que yo sé que varios de ustedes han conocido y han escuchado, y es la famosa teoría de Howard Gardner. Es un profesor de Harvard que desarrolla una teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia no es una como se consideraba anteriormente, sino que la inteligencia tiene múltiples factores que la componen. Y él va a hacer un trabajo muy interesante sobre cuáles son esos. Entonces, la primera, muy interesante, muy importante, la inteligencia lógico-matemática. Él va a decir, hay personas... inteligencia lógico-matemática. Hay personas que... vamos a poner esta, que se les facilita realizar temas lógicos, procedimientos, resolución de problemas. Fíjense que no estoy hablando de lo numérico, ¿no? Establecer pautas, secuencias, ¿no? Primero voy a hacer esto, luego esto, organizar de acuerdo con tamaños, agrupar. ¿Sí? No es solamente saber sumar, dividir, multiplicar y restar, que muchos piensan que lo lógico matemático se limita a eso, que son las operaciones básicas, y son básicas efectivamente, pero lo lógico matemático cubre muchos más aspectos. Tienes que organizar, ordenar. Imagínate tú que no seas matemático, pero llegas a la casa y encuentras un desorden tremendo y tenaz. Y tú dices, no me va a alcanzar el tiempo si comienzo a organizar desde donde estoy parado hasta el final de mi casa, si lo hago. Entonces, piensas, bueno, ¿cuál es la forma más rápida y eficiente de organizar mi casa? ¿Sí? Y entonces de pronto piensas en una secuencialidad. Entonces, no, primero voy a recoger la ropa. Agrupas, fíjate que ya estás agrupando, eso hace parte del pensamiento lógico. Entonces recoges toda la ropa, dices luego ahora voy a tender la cama,
Listo, ahora voy a arreglar la cocina. Te vas agrupando. Por último voy a dejar los pisos limpios, barrido, trapeado y limpio los muebles. Cuando tú agrupas, ahí estás utilizando tu inteligencia lógica matemática y no estamos en una clase de matemáticas, ¿no? Entonces no te dejes confundir por la imagen que acabo de colocar. No es solamente lo numérico. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Lógica matemática. Ahí está puesta. Otra inteligencia muy importante que ya se había hablado como habilidad es la parte espacial. La inteligencia espacial le permite a la persona ubicarse en un espacio específico y ubicar objetos en los espacios que lo rodean. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, te van a decir, necesito encontrar X dirección. Entonces te dice una persona, no, mira, usted camina 3 cuadras y ve allá donde está el arbolito, ahí gira a mano derecha. Caminas 2 cuadras, ahí vas a encontrar una tienda de color rojo, al lado está lo que tú encuentras. Hay personas que con esa indicación que les acabo de dar, de pronto se les dificulta. Ahí tiene que ver tu inteligencia espacial. Entonces dices, bueno, son 3 cuadras, ya encuentro esto, giro a la derecha, ya me ubico en un espacio, ¿cierto? Imaginas 2 cuadras más, imaginas la casa que te dijeron. Aquí pongo la imagen de parece que es un arquitecto, la voy a volver a agrandar. Y está haciendo un plano. Efectivamente se requiere una inteligencia espacial muy bien hecha para que lleves a tu cabeza aquello que ya viste en un lugar, o al revés, aquello que puedas hacer, visualizarlo y llevarlo a un plano. El espacio, imaginarse el espacio, la dirección, el orden del espacio, ¿no? Veíamos, algunos tenían el cubo de Rubik. Entonces, saber que en el espacio del cubo hay ciertas figuras que están contra cara, aunque no las veas, eso requiere una inteligencia espacial muy importante. Algunos dirán, bueno, pero es que para el caso del Rubik, eso también es inteligencia lógico-matemática. Y efectivamente lo es. Varias inteligencias están conectadas, varias no todas, están conectadas entre sí, ¿sí? Pero Howard Gardner, las va a definir de esta manera. Bueno, listo, perfecto. Entonces tenemos acá nuestra inteligencia espacial. Vamos con la siguiente. Vamos a hablar de la inteligencia sinestésica. Y es muy similar a la espacial, pero tiene que ver también con un manejo de mi cuerpo. Y mi cuerpo acá se vuelve un lugar de la inteligencia, un lugar de aprendizaje también. Esto es una revolución para el campo de la inteligencia, muchachos. Es una revolución porque va a decir, si tú sabes bailar muy bien, no es que... bueno, chévere, es una habilidad, pero pues no tiene mayor importancia en la sociedad. Sino que se comienza a evidenciar que una persona que domina su cuerpo, que por ejemplo las personas que saben bailar, como lo dije hace un momento, son personas inteligentes en su inteligencia sinestésica. Y eso no es fácil. Y eso le permite otras habilidades, ¿sí? Y eso le permite resolver problemas. Y eso le permite actuar de manera rápida, ¿sí? Digamos que una persona estás, no sé, en un bus, frena duro, las personas se caen y tú te alcanzas a agarrar y no te caíste o no te pegaste tan duro como los demás. Es porque tienes un dominio de tu cuerpo, a la fuerza, al agarre y también de la inteligencia espacial, porque lograste ver la distancia que hay entre tu cuerpo y el objeto que agarras para sostenerte. Fíjate que ahí hay 2 inteligencias puestas en acción y eso te hace muy inteligente. Por eso en esta época estamos hablando mucho de, por ejemplo, las artes marciales, el deporte, las artes corporales, la danza, la actuación, son inteligencias, ¿sí? Y esto ya revoluciona el pensamiento. ¿Recuerdas que hablábamos de que la inteligencia era solamente leer, escribir, matemáticas, hablar? Aquí entra el cuerpo y el cuerpo es un lugar en donde se puede promover la inteligencia. Entonces, qué chévere que Howard Gardner y bueno, otros científicos, no es el único, comienzan a abrirnos la puerta a visualizar el cuerpo como un lugar donde yo puedo llegar a ser mejor, que eso era algo que no se tenía mucho en cuenta, ¿sí? Por eso muchas veces
Yo no sé si a algunos les pasa y es que estudian y estudian en un lugar en que se cansa el cuerpo, pero dicen, no, hay que aguantar, hay que aguantar. Y tú aguantas y te duele el cuerpo, pero sigues, olvidas el cuerpo. Y eso viene de una tradición. La tradición en que el cuerpo pues tampoco es tan importante. ¿Sí? En algunas culturas el cuerpo es más, el cuerpo es un lugar como de oscuridad, ¿no? No se deje llevar por los instintos del cuerpo, van a decir algunos. Entonces hay culturas en las que nos dicen, no, no, usted piensa en lo mental, en lo espiritual, pero lo corporal y lo emocional déjenlo a un lado. Pero entramos a mirar que el cuerpo es muy importante y hay que fortalecer las habilidades corporales y la inteligencia de sinestésica. Entonces, la capacidad motriz, motora, gruesa, fina, lateralidad, toda la parte de percepción es muy importante aquí en el manejo del cuerpo. Bueno, seguimos con la inteligencia musical. Bueno, acá me quedo. La inteligencia musical, importantísima, porque lo que te digo, de hecho las artes, en algún momento se pensaba que un artista era una persona muy inteligente, pero en la época de la producción no tanto, ¿saben? De hecho el arte a mitad del siglo XX, bueno, un pianista y un saxofonista sí tenía su importancia, pero si tú eres de aquellos que querías estudiar música y te dijeron es que la música no da dinero porque no genera un producto visible supuestamente, entonces también lo relacionaban porque la gente musicalmente era poco inteligente. Pero aquí aparece y sobresale la inteligencia musical, la capacidad no solamente de percibir sonidos, de diferenciar sonidos, tiempos, armonías, conjunto de sonidos, patrones rítmicos. Eso es muy importante en la parte musical. Entender medios que son más agudos, más graves, medios, repetir melodías, recordarlas, ¿no? Todo eso hace parte de la inteligencia musical. No pienses que es solamente el que sabe tocar guitarra. No. Hay muchas habilidades allí que potencian la inteligencia del ser humano a partir de la música. Entonces ahí es muy importante. Bueno. Tenemos la inteligencia lingüística. Y ahí tenemos todas las capacidades de comunicar, pero esa comunicación no es de solamente charlar y esto, sino de poder entender ideas, escribir ideas, leer ideas, y no solamente ideas, sino textos, imágenes. Recuerden que hay lectura de imágenes, vamos a hacer un video sobre eso, cómo es una lectura de una imagen y por qué es importante en el proceso lectoescritor de un niño, por ejemplo. Si tú no comenzaste a leer con imágenes, te saltaste un proceso importantísimo. Pero toda la capacidad de articular el pensamiento y el lenguaje. Recuerden que el video pasado veíamos lenguaje y su relación con la psicología está muy dado acá. Los procesos de lectoescritura, ahí está muy presente esta inteligencia. Bueno, seguimos. Una inteligencia muy importante que es la interpersonal. Estos de los hallazgos también muy novedosos de Garner, y es pensar que existe una inteligencia de relaciones sociales. Esta la voy a poner acá porque alguien también nos va a hablar de algo similar, que es Daniel Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional. Y uno podría hablar de la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal. Hay unos elementos muy comunes en las dos teorías. Saber relacionarse con el otro. Empatía es un elemento que comparten estas dos inteligencias, o estas dos teorías más bien, y es que seas capaz de entender el mensaje del otro, expresar tú lo que sientes, trabajar en grupo, en equipo, escuchar al otro, relacionarte con los demás. Eso hace parte de la inteligencia interpersonal. Y la otra parte que va a mencionar Howard Gardner es la inteligencia intrapersonal, que la vamos a colocar acá.
Vamos a mirar qué nos sale con esta parte. Espectacular esta imagen. Y es tu relación contigo mismo. Cómo te comunicas contigo mismo. Te conoces a ti mismo. ¿Sí? Es aquí a ti como persona. Y no solamente a los otros. Estas van muy ligadas. Fíjense. Y también es una parte de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que nos plantea esta inteligencia. Daniel Goleman va a hablar de la autoconfianza, los autos, ¿no? Autoconfianza, autocontrol, el autoconocimiento, autoestima. Y es cómo te percibes a ti mismo y cómo te relacionas contigo mismo. Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces Gardner nos habla de inteligencia interpersonal, intrapersonal, mientras que Goleman va a hablar de, bueno, hay otros elementos que no tocamos acá, pero Goleman va a hablar de la inteligencia emocional. Y aquí nos habla el espectro, a lo que es la inteligencia. Porque comunicarse con los demás también es una inteligencia muy válida. Si tú tienes un niño en clase, eres maestro y tienes un niño en clase que molesta mucho porque habla con los demás constantemente, no es un niño que esté separado de la inteligencia. Por el contrario, está formando su inteligencia social o inteligencia interpersonal, como lo quieras llamar, pero es la capacidad de comunicarse con los otros. Y en el mundo de hoy es muy importante porque trabajar en equipo es un elemento que se requiere en la sociedad. Trabajar en equipo en una empresa, en la casa, con tu familia, con tu pareja. Hoy en día se habla mucho de trabajar en equipo con el otro. Pero imagínate si todo el tiempo en la escuela tú le dices, no, siéntate, quédate callado, no hables. Entonces estás limitando un tipo de inteligencia, la inteligencia social. Ahora me puedes decir, pues es que no puedo permitir que el niño hable todo el tiempo. Bueno, hay que sacar espacios. Fíjense que la inteligencia antes me botaba solamente a mirar el tablero, ¿no? Escribir, leer, matemática, todo se ve desde el tablero. Hoy en día, no, miren, me toca crear otros espacios dentro de la escuela para formar los diferentes tipos de inteligencia. Pero es muy interesante plantearse eso. Seguimos, inteligencia espiritual. Imagínense esto, es una de las últimas que van a sacar en la teoría de Gardner. Y bueno, como su nombre lo dice, tiene que ver con el reconocimiento de un factor espiritual en el ser humano, ¿sí? Que tiene que ver con el aspecto de la trascendencia, de la vida espiritual, de reconocerte alguien que está conectado con todo el universo, ¿sí? Y lo que te digo, la trascendencia. ¿Por qué no hablo de Dios directamente? Porque de pronto ya entramos en un plano religioso y son las formas, las religiones son las formas en las que se expresa la espiritualidad a nivel histórico, cultural, ¿no? Tú puedes creer en el Dios católico o creer en el islámico, y estar en una religión o en otra no te hace de una inteligencia espiritual mayor o menor. No, simplemente participas culturalmente de una forma de expresión a partir de la cual el ser humano quiso emanar esa inteligencia espiritual. Pero tiene que ver con la meditación, tiene que ver con la relación con la trascendencia, y bueno, muchos factores ahí muy ligados con esta dimensión que es muy nueva y todavía se está explorando. Y como tenemos también una inteligencia espiritual, tenemos otra que es la ambiental. Y bueno, muy bien, lo has dicho muy bien. Tiene que ver con la relación con todos los ambientes, los ecosistemas en los cuales participo, pero sobre todo con el medio ambiente y la naturaleza. Eso es muy importante. Porque ambientes en psicología no solamente quiere decir con lo natural, ¿no? Miren, estas de las que son pautadas. Entonces no quiero entrar. Miremos, bueno, esta está muy bonita. Esta. Tu relación con la naturaleza. Que es una inteligencia que hoy en día está trabajándose mucho. Porque precisamente el medio natural es un medio que se está acabando por la producción, precisamente. Por el acelere del consumo y la empresa. La empresa vista como una institución que explota los recursos naturales para beneficio del consumo humano, ¿no? Pero hay una desmedida en esto y se está atacando la naturaleza. Entonces, en un momento en el que el medio natural, que tenemos una conexión con la naturaleza, o dime si no, cuando vas a un bosque o al campo,
te sientes diferente, ¿no? Respiras distinto. Tu cuerpo está en otra disposición. Ahí está exponiéndose tu inteligencia natural, tu inteligencia ambiental, perdón. Contemplar la naturaleza, tu relación para hacer crecer una planta, con los animales, para el cuidado, ¿no? Eso hace parte de esta inteligencia y es muy, muy importante fortalecerla hoy en día en nuestras aulas de clase porque genera conciencia ambiental. Es muy importante. Y con esto terminamos nuestras inteligencias de Howard Gardner, ¿no? Espero que sea muy interesante este pequeño video sobre el desarrollo de la inteligencia y una de las teorías más conocidas y que han sido innovadoras actualmente, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que espero en otro video poder explicarla a profundidad. Un abrazo gigante, que tengan un feliz día y espero que lo puedan usar en su vida diaria, estas teorías, en sus clases, en su formación, en sus hábitos de estudio, en su vida familiar, de pareja. Afecta eso y sobre todo en tu concepción de mundo, porque eso afecta tu concepción de ver las cosas. Chao, chao.